Bien, queridos hermanos, vamos a ponernos cómodos ahí en nuestro hogar, ahí en nuestra casa, ahí donde estamos siguiendo esta transmisión. Los medios de comunicación y las redes sociales, las plataformas de comunicación, se han convertido en estos días en una bendición. Podemos llevarle Eucaristía a muchos de ustedes. La hora santa, podemos estar en comunicación a través de las redes sociales, recibimos sus oraciones, les compartimos mensajes de esperanza, mensajes de fe. Y nos hemos dado cuenta cómo la tecnología en las manos del Señor son una bendición. La tecnología, cuando se usa para bien, son una bendición. Nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo de Pascua. Y la palabra de Dios hoy nos presenta en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aparece lo que se conoce como el querigma que Pedro va a predicar. La palabra de Dios nos dice que es el día de Pentecostés. Es el día en que la promesa de Jesús se ha cumplido. Es el día en que el Espíritu Santo ha comenzado a enseñarles y a comprender lo que el Señor les había dicho. Los ha llenado de fuego, los ha llenado de su presencia. El viento huracanado que han recibido allá en el cenáculo ha hecho que salgan de su encierro, que vayan a anunciar y que vayan a predicar. Ya pasó el tiempo del encierro, ya pasó el tiempo del retiro, ya pasó el tiempo de la espera. Ahora deben cumplir el mandato del Señor. Y aparece un Pedro transformado, y aparece un Pedro lleno de autoridad, y aparece un Pedro, como dice la Sagrada Escritura, levantando la voz. Levantando la voz. Ahora ya no es para decirle al maestro que lo va a acompañar hasta la muerte. Ahora ya no es para decirle al maestro que lo va a seguir. Ahora es para dar testimonio. Hay un cambio sorprendente en la persona de Pedro. Y ese cambio es fruto de la experiencia con el resucitado y de la experiencia con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿quién cambió a Pedro? Porque en un momento Pedro negó a Jesús. Lo negó porque todavía no se había encontrado con el resucitado, porque todavía no había recibido esa plenitud del Espíritu Santo. Testimonio de la presencia de Jesús. Testimonio de que el Espíritu Santo cambia, transforma, renueva, da esa valentía y ese coraje para levantar la voz, para predicar a Jesucristo, para dar testimonio de que Jesús no está muerto, a ese Jesús a quien ustedes entregaron, a ese Jesús a quienes crucificaron, está vivo. Dios lo ha resucitado. Queridos hermanos, por eso cada año la iglesia nos presenta la celebración de la Pascua, para que los cristianos tengamos la experiencia. Celebrar no es recordar, celebrar en la iglesia es actualizar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Celebrar la Pascua
es hacer presente esa fuerza y ese poder de Cristo resucitado en nuestras vidas. Celebrar la Pascua es experimentar la presencia de Dios en cada uno de nosotros, la presencia de su Espíritu Santo que nos da coraje, que nos da valentía, que nos da poder para no quedarnos callados. Por eso cada año recordamos, por eso cada año celebramos, por eso cada año se nos invita a tener ese encuentro con Cristo resucitado. Y así como cambió la vida de los apóstoles, y así como ha cambiado la vida de muchas personas a lo largo de la historia, también puede y quiere cambiar nuestra vida. Acerquémonos hoy al Evangelio. El Evangelio que está tomado de San Lucas, en el capítulo 24, donde nos va a presentar este encuentro con el resucitado. Conocido el pasaje como los discípulos de Emaús. En este tercer domingo de el tiempo de Pascua, el domingo de resurrección, era la experiencia de María Magdalena, era la experiencia de Pedro y de Juan. El pasado domingo, el encuentro con la comunidad, Jesús que se hace presente en medio de ellos y les da el perdón de los pecados y la paz. Ahora la palabra de Dios nos presenta este encuentro con el resucitado. Queridos hermanos, llama la atención cómo la experiencia de fe, cómo la experiencia con el resucitado, cómo el encuentro para llegar a descubrir a Jesucristo que está vivo es todo un proceso. La fe no viene de golpe. Tomás no estaba presente. María Magdalena no lo había reconocido hasta que Jesús pronunció su nombre. Y ahora los discípulos de Emaús tampoco lo reconocen inmediatamente. Es que a veces, hermanos, nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana tuviéramos un conocimiento pleno de Jesús, que de la noche a la mañana, verdad, la fe ya fuera una fe fuerte, una fe crecida. No, la fe es un proceso. El encuentro con Jesús es un proceso. El encuentro con el resucitado nos va llevando poco a poco, como hoy aparece en el Evangelio de San Lucas. A veces queremos correr, a veces quisiéramos que después de un retiro ya todo cambiara, y no solamente en nuestra vida, sino que cambiaran los demás. A veces comemos ansias aún en nuestra vida cristiana. Hermanos, todo es un proceso, toda es una transformación. Recordemos que en las cosas del Señor la prisa es del diablo. No podemos correr. Hay que ir despacio, hay que respetar los procesos de Dios. Hay que respetar los tiempos de Dios. Pero veamos ahora lo que nos dice la palabra de Dios, cómo debemos aprender a reconocer al resucitado en el camino de la vida. Cómo debemos aprender a reconocer a Cristo resucitado en el camino de la vida. Hermanos, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tristes? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos defraudados, aún por nuestros mismos hermanos, aún por nuestros mismos dirigentes en la iglesia? ¿Qué debemos hacer cuando llega el desánimo, cuando nos damos cuenta de los malos testimonios,
cuando vemos la miseria, cuando vemos el pecado, ¿cómo, queridos hermanos, vamos a lograr superar todos esos momentos difíciles, todos esos momentos de crisis? Cuando aparece el problema, cuando aparece la enfermedad, cuando, como dice la palabra de Dios, oscurece. Cuando llegan esos momentos de atardecer, cuando llegan los momentos de tinieblas y en las circunstancias en las cuales nos encontramos, también como algunos han llegado a decir, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo vamos a reconocer al resucitado en medio de esta situación que estamos viviendo? En medio del dolor, en medio de la enfermedad, cuando esta epidemia toca a un ser querido, toca a un familiar, toca a una persona que amamos. Queridos hermanos, es necesario aprender a reconocer al resucitado. Veamos entonces cuáles son esos pasos. El Evangelio nos presenta un itinerario. El Evangelio nos presenta un camino y la primera etapa es la etapa de hablar, es la etapa de expresar, es la etapa de sacar de nuestro corazón todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos desanima, todo aquello que nos entristece, todo aquello que nos lleva a robarnos la paz. Por eso los discípulos de Emaús, nos dice la palabra de Dios, que respondió, comenzó a hablar, comenzó a decirle, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado allá en Jerusalén? ¿Eres tú el que no sabe lo que ha sucedido? Nosotros creíamos, nosotros esperábamos que sería nuestro Salvador. Hermanos, qué importante es también ponerle nombre a nuestros miedos, a nuestros temores, a lo que hay en nuestro corazón, a nuestras zozobras. Es necesario pues sacar de esa bodega que en nuestro corazón todo lo que nos entristece, todo aquello que hemos ido guardando, y no solo en los últimos días, sino quizá a lo largo de toda nuestra vida. No nos hace bien, hermanos. El corazón se va llenando de malos recuerdos, el corazón se va llenando de experiencias tristes, el corazón se va volviendo amargado, el corazón sufre nuestro interior, nuestra persona. Por eso los discípulos comienzan a hablar, comienzan a sacar, comienzan a expresar en la presencia de Jesús lo que les pasa. Qué importante es, queridos hermanos, también entrar en esa expresión con el Señor. Él ya sabe lo que te pasa, Él ya conoce lo que hay en tu corazón, pero está esperando a que se lo digas, a que se lo expreses, a que se lo manifiestes. Dile en oración: Señor, esto es lo que siento, me siento triste, me siento desanimado, me siento acongojado. Mi corazón está sufriendo. Esta misma situación, la incertidumbre de aquellos que han perdido el trabajo, la incertidumbre de mucha gente, queridos hermanos. Ciertamente la vida es más importante, pero si estamos teniendo fe, sabemos que vamos a salir adelante y que vendrá después. No podemos caer en una falsa esperanza. No podemos caer en un fideísmo. Debemos ser realistas, ciertamente optimistas, que con esperanza. ¿En cuántos corazones hay esa angustia?
¿En cuántos hogares hay esa desesperación? ¿Cuántos padres de familia también ya están pensando en lo que va a venir, en lo que va a seguir? Hermanos, la primera parte o el primer paso para descubrir, reconocer al resucitado es sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Es hablar con Jesús. La segunda etapa consiste en escuchar. Ahora hay que cambiar los papeles. Ahora ya hemos sacado, ahora ya hemos hablado, ahora los discípulos ya le expresaron al Señor lo que ellos sentían. Ahora su corazón ya lo vaciaron de sus penas, de sus problemas, de sus congojas. Ahora viene la etapa de escuchar. Hay que invertir los papeles. Nos toca a nosotros escuchar la palabra de Dios. Nos toca a nosotros escuchar al mismo Jesús. Esa palabra que se nos transmite a través de la Escritura. Esa palabra que debemos escucharla con humildad. El Señor nos habla. El Señor se dirige a cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestra realidad, nuestra situación. No ha estado ajeno, pero como nos ha creado en libertad, somos libres. Tomamos las decisiones y el Señor nos ilumina, el Señor nos orienta, pero las decisiones las tomamos nosotros. Ahora, hermano, cuando comenzamos a escuchar a Jesús, cuando comenzamos a escuchar su palabra, el Señor comienza a hablarles, el Señor comienza a interpretar la Escritura, que es precisamente lo que se hace a través de la homilía, a través de la enseñanza, interpretar, iluminar. El Señor te habla y hay que tener esos oídos de discípulo, hay que saber escuchar. Si el Señor ha detenido su paso, si el Señor va a nuestro paso, si el Señor nos está esperando, nos está acompañando, también debemos escucharle. Y en su palabra hay mensajes de esperanza. Todo esto debía suceder, todo esto era necesario que padeciera, que sufriera. Hermanos, esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, esos momentos de desesperación, esos momentos de soledad, de vacío, han sido necesarios para descubrir la necesidad de Dios. Que el Señor está con nosotros, que el Señor no te ha abandonado ahí en tu casa, que el Señor no te ha dejado solo en tu enfermedad o en la enfermedad de aquellos que nosotros amamos. El Señor está con nosotros, el Señor está a nuestro lado, el Señor nos escucha, pero también nos habla. Sepamos escucharle. A veces, hermanos, le creemos más a una falsa noticia en el Facebook. A veces le creemos más a un comentario alarmista. A veces creemos más a los profetas de mal agüero. A veces creemos más a los números, a las estadísticas, que al poder de la palabra de Dios. Le creemos más a los líderes que al Señor. Ponemos más la confianza en los hombres que al Señor. Creemos más en cualquier paquín, en cualquier cómico, que en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos habla, el Señor se dirige a nosotros. ¡Qué insensatos son! ¡Qué insensatos son! No andemos creyendo todo lo que aparece en las redes sociales. Profetas de mal agüero que siembran temor, que siembran miedo. El Señor nos dice todo lo contrario. El Señor nos dice que no tengamos miedo. El Señor nos dice: si yo estoy con ustedes, ¿quién contra mí? El Señor dice: yo voy a estar con ustedes.
Yo voy a estar con ustedes. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que nos dice Jesús. Hermanos, hay que escuchar. Hay que estar atento. Hoy que tenemos un poco quizá de más tiempo, tomar la Sagrada Escritura, pedir la luz del Espíritu Santo. Leer, el Señor nos habla, el Señor se dirige a nosotros. La tercera etapa es comer. La tercera etapa es comer. Los discípulos de Emaús se les abrirán los ojos y lo van a reconocer a ese extraño compañero de camino cuando éste se quede a cenar con ellos y les parte el pan. Entonces se les abrieron los ojos. La palabra ha iluminado, pero la fracción del pan lo ha hecho presente. Queridos hermanos, es ahí donde se abren los ojos. Es ahí donde reconocemos a Jesucristo en la fracción del pan, en la comunidad, en la Eucaristía. Es ahí es necesario que también nosotros nos congreguemos para partir el pan, para celebrar la Eucaristía. Se les abrieron los ojos, ese lugar del reconocimiento. Ese lugar donde nos damos cuenta que el Señor está vivo, que el Señor está presente, que el Señor se ha quedado con nosotros, es en la fracción del pan. Ahorita, por las circunstancias, no podemos congregarnos físicamente, no podemos recibirlo sacramentalmente, pero llegará el momento, todo esto va a terminar y aquellos que se congregaban en este templo van a volver, celebraremos la Eucaristía y los ojos se nos van a abrir y reconoceremos a Jesucristo. Y reconoceremos al pan de vida. Y reconoceremos a aquel que nos ha dicho: yo soy pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hermanos, la cuarta etapa para aprender a reconocer al resucitado consiste en recibir el testimonio de otros y comunicar el propio. Qué importante, hermanos, es el testimonio de los demás. Qué importante es creer en que Jesucristo está cambiando la vida de los demás. Qué importante es el testimonio de los otros. Por eso hay que saber escuchar la experiencia de los demás. Ahora sí, como dice los discípulos de Emaús, cuando regresan, se les ha aparecido a Simón. Ahora sí, ya creerán a las mujeres. Ahora sí, ya creerán a Simón, ya creerán a Juan. Qué importante es acoger el testimonio que nos edifica, pero también es importante comunicar el nuestro. Ahora regresan, era de tarde, ahora ya no tienen miedo, ahora tienen prisa, ahora salen corriendo. Característica del Evangelio de San Lucas, la prisa de Dios, como dice la palabra de Dios, que inmediatamente regresaron. Hermanos, la experiencia con Cristo resucitado no puede esperar. Es ahora, cristianos, es ahora cuando debemos anunciarlo, porque el mundo está perdiendo la fe. Porque los hombres se están aprovechando aún del dolor, del sufrimiento y de la muerte para intereses egoístas, para intereses personales, para intereses populistas. Urge anunciar a Jesucristo. Urge comunicar a un Cristo que está vivo, que es el único Mesías, que es el único que nos puede salvar. Nadie más, queridos hermanos. Nadie más, solamente Jesús. Qué importante regresar a la comunidad allá en Jerusalén.
Nos habíamos apartado del camino de Dios, usted que me está escuchando y me está viendo, se había alejado de su comunidad, se había alejado de sus hermanos por cualquier circunstancia. Y si quiere, echémosle la culpa al líder, al sacerdote, a quien sea. Si usted regresaba cabizbajo, triste, desanimado, ¿para qué seguir ahora el Señor? Le dice, vuelva. Ahora tome la decisión, vuelva a la comunidad, vuelva donde sus hermanos, vuelva a dar testimonio del poder de Jesucristo. Hermanos, vamos a salir adelante, pero comprometámonos a dar ese testimonio ante tus hermanos, en tu pequeña comunidad, en tu grupo de crecimiento, en tu grupo de oración. Vamos a volver a dar testimonio del poder de Cristo. Y no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Es ahí, hermanos, donde nuestra fe se fortalece. Primero hay que hablar, sacar, expresar. Segundo, hay que saber escuchar a Jesús. Tercero, hay que sentarnos a la mesa con Jesús. Y cuarto, hay que acoger el testimonio de los otros y comunicar el propio. Hermanos, que la palabra de Dios ilumine nuestra vida, que la palabra de Dios nos ayude en este domingo a reconocer a Cristo resucitado, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta situación que tiene arrodillado a todo el mundo. Que el Señor, queridos hermanos, nos cuide, nos proteja. Ya sabe, hable, escuche, coma y comunique su testimonio a los demás y su fe se va a fortalecer. Pasemos ahora a la segunda parte de la celebración eucarística. Hermanos, lo que la palabra anuncia, el sacramento lo hace presente. La palabra ha dicho que Jesús está vivo y el sacramento lo confirma, ya que el Señor se hará presente en este altar bajo la apariencia del pan y del vino.